Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este programa de encuentros del séptimo tipo diálogos proféticos. Y en esta segunda temporada estamos hablando acerca de la voz de Dios. Y lo que más nos interesa es que cada uno de ustedes pueda discernir qué es la voz de Dios, qué es la voz que viene de tu interior, que está corrupta, o cuál es la voz que viene de tu interior, que está alineada con el cielo. Uno de los fundamentos principales que hemos visto en estos programas es que en el Nuevo Testamento Dios envía su Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe todas las cosas y nos recuerde las cosas que Jesús enseñó. Y que todo aquel que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Luego es importantísimo ser guiados por el Espíritu Santo y necesitamos saber cómo es esta guianza del Espíritu, cómo realmente se escucha la voz de Dios y, y qué es lo que no es la voz de Dios, para que podamos crecer en una madurez que nos lleve a esta nueva generación de luz que queremos levantar. Y en este día queremos hablar de algo muy importante, que es la experiencia de la palabra, que tiene que ver con esta palabra hebrea que es el dabar, y Simón nos va a compartir un poco acerca del dabar. Bueno, hablando acerca de este concepto, porque hay varios conceptos para la palabra palabra en hebreo y también en griego, creo que los más usados son logos, por ejemplo, cuando hablamos del verbo, rema también cuando hablamos de una palabra que viene cargada de fe y que produce también un cambio, pero sobre todo el rema lo aplicamos siempre a cuando Dios suelta sobre alguien una palabra que lo va a transformar, o lo aplicamos también a cuando alguien, cargando esta voz con fe, la suelta de parte del Señor. Pero en el caso de Dabar ya implica también un concepto para palabra, pero implica, por ejemplo, una experiencia mucho más amplia. Y sobre todo implica una imagen visual, por ejemplo, y por eso es interesante poder usarla. Porque cuando el Espíritu Santo viene y dice que la promesa dice que van a haber sueños, van a haber profecía, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, todos profetizarán, quiere decir que se desató un elemento que no estaba. El Espíritu Santo está trayendo un elemento que no estaba en la tierra, y es que solo algunos profetas, uno de hecho, o tres con suerte, en todo un país en Israel lo tenían, pero ahora está viniendo sobre toda carne. Y entonces esto implica que podemos ver la voz. Y esta es la parte interesante entonces, ver la voz y verla para experimentarla. Entonces cuando hablamos, hay un ejemplo muy bueno, creo que es cuando Gedeón, el Señor le habla de que rompa los ídolos, y Gedeón los destruye todo, y se va, y entonces viene el pueblo, al otro día amanece y ve todos los ídolos destruidos, y ellos dicen, ¿quién ha hecho esto? Bueno, en la traducción original dice, ¿quién ha hecho este dabar? Esa es la pregunta que ellos hacen. Porque ellos se dan cuenta que lo que están viendo es una experiencia, es una situación que se produjo, pero también es algo profético. O sea, alguien está tratando de decir algo con esto. Y esa era la pregunta. ¿Quién hizo este dabar? Siempre uno veía los profetas también del antiguo pacto, que ellos, por ejemplo, Jeremías se pone un yugo para ir delante del rey y le dice así va a ser el yugo. Yo siempre me imagino a Jeremías ahí haciendo el yugo en la mañana, todo para ir para allá y que aparte no lo escuchen, de haber sido terrible. O Ezequiel, digamos, haciendo esta maqueta de Jerusalén, acostándose al lado por varios días, tomando el agua por medida. Todo esto era un dabar. O sea, ellos estaban experimentando la voz y la estaban mostrando visualmente al resto. Es casi una performance, digamos, como se podría decir. Pero el punto es que ahora, en la iglesia, como hijos del Señor, nosotros podemos experimentar eso cada día. Desde que nos levantamos, el Espíritu Santo puede, con el día a día, con lo que estamos haciendo, si tenemos conciencia que la presencia de Dios está en medio nuestro, experimentar ese dabar. O sea, una voz que es una experiencia. Y en este sentido, creo que un elemento que es muy necesario, obviamente, es estar abierto a tener esta experiencia con el Señor, despertar sabiendo que Dios hoy me quiere hablar.
Y a mí me pasaba cuando recién conocí al Señor, que para que Dios me hablara yo creía que tenía que estar con la Biblia aquí abajo todo el día. Porque si Dios quería decirme algo, yo tenía que buscar ahí y leer. O hacía la del dedito, ese que uno cierra los ojos y pone el dedo a ver dónde le achunta. Entonces, yo pensaba que esa era la única forma que Dios me hablara, o ir a la reunión del domingo a la predicación. O sea, sin duda, leer la escritura y en una predicación Dios habla. Pero el punto al que voy es que el Espíritu Santo vino para que experimentemos la voz continuamente. Yo creo que ahí es donde empieza, podríamos decir, unos grandes encuentros del séptimo tipo. Sí, de hecho, experimentar la voz de Dios y tomada así desde el Dabar, desde la experiencia que esta te da. Y una de estas experiencias que ya habíamos abordado la vez pasada, pero la voy a rescatar, es también Samuel. Samuel experimentando esto desde el Dabar, desde el poder vivir, aquella voz que hablaba con él, aquella voz que lo estaba llamando para descubrirle todo un ámbito nuevo. A él que sin ser formado como sacerdote, por experimentarlo desde el Dabar, tuvo acceso a entrar al arca del pacto para estar con la voz que hablaba con él. Entonces, obviamente el Dabar te hace hacer prodigios. Obviamente poder experimentar la voz de Dios te está llevando y sacando de esquemas de hacer las cosas. Y también esto va ligado al podcast de la semana pasada, donde hablábamos de religión. Y pienso, una de estas palabras que se logran acomodar perfectamente de acuerdo a la corrupción de cada quien es la palabra religión. Yo crecí realmente que me decían que la religión y la religiosidad es la Iglesia Católica y es un catecismo. Y absolutamente no. El llevar un día a día sin renovarnos, sin renovar nuestros pensamientos en cualquier ámbito, el empresario, el académico, el estudiante de la escuela, el futbolista, todo el mundo que nos está renovando continuamente, número uno, se está endureciendo completamente y construyendo barreras que lo van a obstaculizar a entrar en el Dabar. Y número dos, está fomentando simplemente que sus pensamientos creen caminos en sus neuronas para hacer la misma cosa y obtener el mismo resultado, sin darle lugar a lo extraordinario. Entonces, aquí yo veo algo, que la voz de Dios es para ser experimentada y ser vivida, encuentros del séptimo tipo, pero te está llevando adentro a forjarte como alguien que hace surgir nuevos caminos en tu interior para ser extraordinario, para poder estar con Él y con la voz que te llama. Y esto te saca completamente de lo conocido a algo desconocido. Y ahí es donde la palabra profética es sumamente poderosa, porque la palabra profética lleva en sí la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo tiene el poder para renovarnos todos los días. Es importantísimo lo que estás diciendo, cómo se va cauterizando la conciencia en la repetición de hacer siempre lo mismo, hasta el punto que ya no puedes cambiar. Ya te estableciste en algo que es tu caminito fácil y de ahí no puedes ir más adelante. Dios quiere llevar a esta nueva generación a esos encuentros extraordinarios de los que estás hablando. Y para eso es importante realmente abrirse a esa experiencia de la que nos estás hablando. De hecho, el mismo Samuel en el capítulo 15 dice que como ídolos e idolatría es la rebeldía. O sea, Dios quiere hablarte algo, te rebelas porque quieres quedarte en lo mismo. Y como pecado de brujería es la obstinación. O sea, gente que se volvió obstinada es como pecado de brujería. Son cosas muy importantes. O sea, se les reveló Dios a Samuel. Estás hablando de esos cambios. Entonces, cuando nos cerramos esos cambios, pues caemos en esa idolatría y en ese espíritu de hechicería. Fíjate que estaba yo muy nuevecita. De todos ustedes ya les he compartido un poco cómo fue esa experiencia que tuve con el Señor en ese pequeño cuarto de hotel donde se reveló de una forma extraordinaria.
Y me acuerdo que unos días después de haber tenido esta experiencia, mi mamá me fue a ver a Cancún y salimos a cenar a varios restaurantes. Y yo constantemente estaba teniendo la imagen de un horno y una espada, y esta imagen del horno y de la espada recurrentemente venía a mí y no importaba lo que estábamos haciendo, yo recurrentemente veía el horno y la espada, el horno y la espada, el horno y la espada. Y lejos de dejar que esto que había subido a mi corazón simplemente pasara, sin realmente tener pues un conocimiento o una fórmula o un cómo se deben de hacer las cosas, yo lo único que hice fue meterle fe, toda la que yo conocía, porque en ese momento no tenía absolutamente nada a qué agarrarme más que a mi fe. Y en esa fe, el Señor me mostró que esa tribulación terrible por la que yo estaba pasando estaba forjándome como una espada en el horno. Y tomó un tiempo entender esta experiencia y tomó un sumergir esta experiencia en la fe. Pero esto que acaban de decir los dos, tanto Simón como Lore, es el abrirnos, el estar dispuestos, el no delimitar cuándo me puede hablar Dios o cuándo no me puede hablar o cómo me va a hablar o qué es lo que quiero que me muestre, sino el sumergirnos en esa fe que es completamente un salto al vacío, no sé qué es lo que va a pasar, pero ahí voy. Y cuando experimentas esa libertad, te empiezas a dar cuenta que puedes vivir en estas experiencias que son visuales, que son audibles y que son palpables. Sí, y estás tocando un punto que es muy importante, como experiencias que Dios nos permite vivir tienen un mensaje en sí. Hace unos días tuve una situación muy tensa con el caballito que me regaló mi hijo y lo estaba llevando a pastar, lo amarré a un palo con la cuerda así, y mientras tanto pues yo lo cuidaba ahí al caballito. Cuando de repente, sin saber cómo, el caballo metió la pata en la cuerda, se enredó, se empezó a tratar de zafar, yo no podía cortar la cuerda, la situación se puso desesperante hasta que se cayó el caballo. Afortunadamente había un herrero que estaba a 10 metros y tenía un cuchillo en la mano y corrió y cortó la cuerda y se pudo liberar el caballo. Esta es una situación súper tensa porque un caballo se puede matar así. De hecho, hace unos días se mató el caballo de una entrenadora alemana muy famosa. Igual, la misma situación, y el caballo se desnucó tratándose de zafar de la cuerda. Entonces fue una situación muy tensa. Y yo dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Obviamente estaba Dios ahí porque pues, el herrero va una vez al mes al rancho. O sea, que estuviera el herrero ahí a 10 metros cuando esto está sucediendo, quiere decir que Dios de alguna manera permite esta situación para decirme algo. Y yo le dije, ¿cuál es el mensaje, Señor? Entonces me dijo, mira, el caballo lo ataste a un palo, a una estructura rígida. Cuando atas a alguien a una estructura rígida, inevitablemente va a salir lastimado cuando trata de zafarse. Entonces dije, wow. Y en esos momentos tuve una plática con un hermano y le estaba yo contando la experiencia y me dijo, Dios me está hablando a través de eso, porque Dios me está hablando de romper muchas estructuras muy rígidas que tengo en mi iglesia, un pastor. Entonces dije, mira cómo un mensaje a través de una situación se vuelve un dabar en la cual realmente una estructura religiosa rígida puede acabar destruyendo o afectando gravemente a alguien que se siente atado y no sabe cómo salir. Entonces aquí es muy importante, como profetas de Dios, pues ser la espada que rompe la cuerda para que esa persona pueda ser libre y entender que si estamos creando en nuestras
en nuestros hogares o en nuestras iglesias, una estructura religiosa, no va a ayudar a la gente, la puede acabar lastimando y hasta matando espiritualmente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo una experiencia es una palabra en sí, es toda una situación. Y lo mismo pasa cuando estamos sentados a la mesa y de repente, no sé si te ha pasado, si les ha pasado, que están platicando y surge todo un tema. Hay una razón por la cual está surgiendo ese tema. Pon atención a las conversaciones que tienes, porque hay conversaciones que no son al azar. Muchas veces pensamos que nosotros escogemos nuestras propias conversaciones, pero muchas veces no somos nosotros los que escogemos las conversaciones. Es algo que Dios quiere que escuchemos. A lo mejor te hablo a ti, Juan, para que me oigas, Pedro, pero escuchemos las conversaciones. Dios está hablando y produciendo esos davars alrededor de nosotros, esas experiencias, esas cosas que no necesariamente es una voz audible del cielo. Y ahí es donde una gran cantidad de gente pues no se atreve a entrar en lo profético y dice, no, pues yo nunca he escuchado la voz profética de Dios porque nunca he oído, oh, Ana, soy yo, Jehová de los ejércitos que te hablo desde la nube. Y si Dios no te habla así, dices, no, pues ya, Dios nunca me ha hablado. Y en el fondo es una mentira. Dios está hablando continuamente. Y en situaciones, a lo mejor, en tu hogar, Dios te puede estar produciendo un davar en algo muy común que te está sucediendo. Amén. Y hay una palabra de un salmo donde dice, no hay voz que se oya, no hay palabra que salga, digamos, de la boca de alguien, pero por todos lados sale su voz, y hasta el extremo sus palabras, dice David. Entonces, y se refiere específicamente a esta vivencia, o sea, de experimentar la voz. Estoy dentro de la voz. Ahora, creo que un elemento importante es que efectivamente podamos nosotros estar siempre dentro de la voz para poder experimentar estos momentos en donde me doy cuenta que ya no es algo cotidiano, sino que Dios está introduciendo una verdad, Dios está introduciendo una imagen visual, por ejemplo, para que yo lo entienda. Me llamaba la atención lo que decía también Ana de esta imagen que ella empezó a ver, este horno con esta espada, y la imagen la seguía y la seguía y se le repetía, y es porque Dios habla así. Creo que a veces nosotros olvidamos que la manera en que nosotros aprendimos a hablar, que nuestros padres nos enseñaron a hablar, es mostrándonos y que experimentáramos aquello a lo que después le dimos nombre. O sea, un bebé sabe lo que es agua. Yo se lo puedo mostrar en un vaso y le digo agua, y el bebé lo mira, se lo doy, lo prueba, lo toma, pero lo interesante es que después esa agua puede que esté ya no en un vaso, puede que esté en un plato o puede que esté en otra cosa, y él sabe diferenciar. Él sabe que yo no le estaba mostrando el vaso, no era el vaso lo que le llamé agua, sino a lo que tenía dentro. Y el bebé va a pedir agua aunque esté en otro depósito. ¿Por qué? Porque la experimentó. Entonces, lo que se experimenta se puede conocer. Y esa es la manera también, así como nosotros le enseñamos a los bebés y nosotros aprendimos también de niños a diferenciar una cosa de otra, a darle nombre, a darle lenguaje a las imágenes visuales que veíamos y que experimentamos, también así el Señor a veces nos habla, o sea, nos da de beber de una vez. Digamos, nos muestra la imagen de una vez. Ahora, lo que pasa es que, tal como dice Anita, sí, nosotros esperamos que venga una voz de la nube y haga temblar todo, y entonces ahí decimos recién Dios me habló. Pero resulta que tal vez la experiencia que estoy teniendo es el mensaje. La experiencia que estoy viviendo ahora es el mensaje. O sea, Dios me está diciendo algo, sobre todo si eso se repite, se repite, se repite, Dios me está diciendo algo. Y no solo experiencia, digamos, sorprendente, porque pueden haber experiencias que salgan de lo cotidiano, que puede ser, pero también hay experiencias que son cotidianas, que son del día a día, donde puede venir la voz de Dios y se forma un davar. Y me dice el Señor, mira esto, fíjate en esto, porque esto es lo que quiero hacer. O pon atención a esto otro, porque esto es lo que quiero hacer. Yo recuerdo cuando tenía 16 años, la primera imagen que vi, estaba orando, le estaba pidiendo al Señor dinero para comprar unos libros,
para inscribirme en una escuela, me acuerdo, en ese tiempo, que había que tener dinero, yo tenía 16 años, no tenía esa cantidad, y entonces no me quedaba más que orar. Estaba orando, le decía al Señor, por favor, dame, necesito para esto. El asunto es que mientras hacía esa oración, vi el libro pasar como una imagen, y yo sentí dentro de mi corazón que eso significaba que Dios me lo había dado. Entonces me paré y dije, amén, me lo dio. Y a todo esto también me paré porque mi mamá me mandó a comprar el pan de la tarde. Entonces me paré de mi oración y fui a comprar. Y cuando estaba comprando en la fila, aparece un hermano de la congregación y entonces me empieza a conversar, ¿cómo está? Nos encontramos ahí en la fila y entre medio de la conversa me dice, mira Simón, sabes que ahora me estoy acordando que yo tenía que darte esto, me dice, que el Señor me habló, me puso en mi corazón que te diera esto, me pasa un dinero y el dinero era exactamente el dinero que yo necesitaba para comprar esos libros. Me lo pasa y me dice, yo le dije a Dios que cuando te viera te lo pasaba, porque no sabía cómo encontrarte de aquí al domingo. Entonces, él me lo da y entonces me pregunta, ¿estás bien? ¿Necesita algo? Y ahí yo le cuento, ¿no? Es que yo me había inscrito a tal cosa y no tenía el dinero y tenía plazo hasta estos días para finalizar mi inscripción y estaba orando y entonces el Señor no me habló, o sea, no es que no me habló en el sentido audible, no me habló en el sentido de que me haya dicho, Simón, ve a Primera de Pedro, donde dice, compraré los libros para ti. No, no había nada de eso, sino yo vi una imagen. Ahora, tenía 16 años, como explico. De ahí en adelante, yo empecé a creer en lo que veía. Le metí fe, como decía Ana también. Le metí fe a ese asunto. Claro, un par de veces me equivoqué y otras veces no. Y con la práctica, así como uno empieza a diferenciar la voz de, en mi caso, la voz de mi mamá, que si grita a 2 metros y me llama, yo me doy vuelta porque aunque no la vea, la reconozco. Así también uno empieza por la práctica a diferenciar la voz del Señor. O sea, esta imagen que estoy viendo viene de Él. Esta experiencia que estoy teniendo, como tú contabas, Anita, esto que me acaba de pasar con el cabello, no, esto no es una experiencia nomás. Aquí hay un dabar. Aquí este es el mensaje que Dios me está diciendo para lo que necesito ahora. Y por ejemplo, estábamos hablando de que las conversaciones no son al azar. Y ahorita estamos teniendo una conversación. Y estabas hablando del bebé que tomaba agua. Y yo creo que ahí Dios estaba hablando un mensaje profético muy poderoso. Porque es justamente lo que dice Jesús. Dice, y cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues creo que Dios está hablando acerca de esa agua que tenemos que beber y que sabemos, hay mucha gente que tiene sed y hambre de las cosas de Dios y las está buscando y corren a una conferencia y corren a un webinar y corren aquí, corren allá porque están insatisfechos. Y están insatisfechos porque no han aprendido a beber de las aguas que están en ellos. Yo les digo muchas veces, yo te puedo dar de mis aguas y mejor te vas a satisfacer un momento mis aguas, pero yo me voy de tu región y ya no te puedo dar mis aguas. Pero el agua que Jesús da es un agua que salta para vida eterna dentro de ti y el que bebe de esa agua nunca más volverá a tener sed. Y creo que si estamos hablando del lavar, si estamos hablando de esa experiencia de oír la voz de Dios, necesariamente está ligada a esa fuente de agua de vida que tenemos que fomentar dentro de nosotros. Y por eso dice la palabra, y hemos tocado este tema, de la importancia de nacer del agua y del espíritu. Y se nace del agua cuando en tu tiempo con Dios dejas que esa agua emane de ti para beber de esa agua. Y en esa agua está contenida palabra que tú necesitas para ese día. Palabra que, como decía Lorenza, pues no seguir haciendo lo mismo todos los días hasta que te cauterizas, sino el realmente poder escuchar qué está manando de tu espíritu, qué está subiendo de tu corazón. Porque dice también la palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón cosas que oído no oyó, ni ojo vio,
son las cosas que suben del corazón del hombre y suben a través de esa agua de vida que salta para vida eterna y dices, ay, qué tremendo. O sea, Dios me está dando este maná, Dios me está dando esta agua de vida en este día. Y es importantísimo porque el pan nuestro de cada día, Dios nos lo da. Y no te conformes, amado hermano, pues con una migaja que te cayó el domingo. Busca ese pan de vida, busca esa agua de vida que salta dentro de ti, porque ahí está lo que tú necesitas para que no tengas sed, para que te satisfaga lo que Dios tiene para ti en ese día. Y está increíble lo que estamos platicando, porque hace muchos años, cuando yo trabajaba en hotelería, me acuerdo que hicimos un curso de neurociencia aplicada al liderazgo, ¿no? Era así como, oh, híjole, ¿cómo vamos a hacer para ser los mejores líderes? Pero hubo una parte de ese curso que me mostró algo que nosotros hacemos como humanos, con lo cual yo dije, Señor, yo sé que yo he hecho esto miles de veces, pero quiero que tú seas quien rompa esto. ¿Qué fue lo que sucedió en este curso? Nos daban un ejemplo de un grupo de jóvenes que subían una montaña con nieve para lanzarse desde su trineo. Y esta era una montaña que no tenía una pista preestablecida, y simplemente tenías que subir con tu trineo y lanzarte por una de las bajadas hacia la parte de abajo. Del 100% de los jóvenes que subieron a esa montaña a lanzarse de su trineo, el 90%, cada vez que llegó abajo y volvió a subir, volvió a lanzarse exactamente por el mismo lugar que se había lanzado la primera vez. ¿Por qué? En el mundo natural, en nuestro cerebro, cuando nosotros hacemos algo que funciona, en nuestras neuronas se conectan y hacen un puente neuronal que dice, si yo me lanzo de aquí, voy a llegar aquí con mi trineo. Funciona, está probado, está establecido, lo voy a hacer. En el mundo espiritual, si nosotros hacemos eso, matamos al espíritu. No podemos lanzarnos siempre del mismo lado de la montaña. Y el Señor nos está invitando a agarrar ese trineo y lanzarnos por ese río de sus aguas sin saber a qué parte de la montaña vamos a llegar. Y no porque el primer día hayamos logrado tener ese dabar al llegar al final de la montaña, significa que siempre va a ser así. El Señor quiere mostrarnos de 1001 maneras diferentes experiencias que van a ir transformando cada día todas esas partes dentro de nosotros que Él quiere ir llevando a ese destino único, que es único para mi mamá, único para Simón, único para Lore y único para cada uno de ustedes. Entonces, tengan cuidado con los puentes neuronales, porque eso lo que ocasiona es un sistema de religión. Mira, esto funcionó, vamos a continuarlo, vamos a repetirlo, vamos a cicatrizarlo, vamos a matarlo y pues ya no sabemos la cadenita, ¿no? Entonces, aunque algo les haya funcionado muy bien una vez, ustedes sigan perseverando y sobre todo, algo que yo me he dado cuenta que a mí en lo personal me funciona mucho, es decirle, Señor, no permitas que vuelva a hacer lo mismo que hice ayer. Déjame vivir en tu libertad gloriosa para que seas tú quien guíe mi vida. Amén. Sí, hay un punto ahí muy importante, y es que efectivamente cuando uno revisa la escritura, está lleno de experiencias distintas. O sea, es el mismo Dios, pero todos los que pasaron por, digamos, este caminar con Dios, vivieron cosas muy distintas. O sea, lo de Moisés no se parece a lo de Noé,
Noé estaba arriba del agua, Moisés abrió el agua. O sea, son dos cosas muy distintas y así podemos ir, cada época, cada momento era muy diferente. Y todo eso era el Dabar, todo eso era la experiencia en la voz, digamos, de cada uno de ellos caminando con el Señor. De hecho, predicamos, lo voy a poner así, de la experiencia con la voz de otras personas. O sea, y Moisés fue, hizo esto, y entonces tomó la vara, y ahí armamos la prédica de eso. Y resulta que estamos hablando de la experiencia en la voz que estas personas vivieron. Entonces, tal como dice, la cicatriz está en que no somos capaces de trasladar eso a nuestra propia vida y decir, como ellos experimentaron la voz, yo debería estar experimentándola. Y obviamente de forma muy diversa según cómo Dios se está tratando con cada uno de nosotros. Y eso es lo genial, ahí viene la parte de ser hijo. O sea, el Padre va a tratar conmigo de una forma distinta. Hoy día puede ser el Dabar por medio de algo muy genial, mañana puede que el Señor me meta un poco de presión con alguna cosa, porque también es parte de su Dabar. Pasado mañana, no, te voy a dar un momento de mucha paz, a tu alrededor mucha paz, porque esto también es parte de mi Dabar, y entonces tenemos que abrirnos en realidad, tal como dice, a experimentar al Señor. Me gusta mucho el ejemplo. Tenemos que abrirnos a lanzarnos por otra parte de la montaña, porque si no nos perdemos la montaña, o sea, estamos pasando por la misma ruta todo el tiempo y nos estamos perdiendo el resto de la montaña. Aquí quiero hacer una aclaración, que estoy escuchando al Espíritu decirme algunas cosas. Y creo que es muy importante aquí diferenciar quién es el que está escuchando. Porque hay diferentes personas que escuchan lo que estamos diciendo. Entonces, hay la persona que realmente está buscando a Dios, que realmente está buscando su santidad, que tiene un corazón puro, que está buscando ser ese líder, buscando ser esa persona que realmente va a hacer la diferencia. Si esa persona se lanza por la montaña en una forma desconocida, Dios la va a proteger. Y aquí viene como toda una estructura religiosa. La estructura religiosa está fundamentada en temor. Entonces, yo he oído muchísimo a gente que dice, sí, bueno, pero a mí me dijeron que si yo trato de hacer las cosas así, pues a lo mejor estoy escuchando la voz del diablo, y qué tal si me equivoco, y yo mejor no me aviento porque vaya a ser que estoy oyendo al diablo en vez de a Dios, y como no sé cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo, entonces mejor no me aviento, porque hay una voz religiosa que puso temor en que no confiaras en lo que estás escuchando. Y es muy importante que confiemos en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si estoy haciendo el hincapié en una persona que realmente está buscando a Dios. Yo te voy a hacer la comparación con una persona que está buscando experiencias a lo loco. Son dos tipos de personas muy diferentes. Entonces, la persona que sí está buscando a Dios, Dios la va a proteger. Entonces, yo me he encontrado en el camino, por ejemplo, que como Pablo en el camino de Damasco. Él iba a matar a los cristianos porque él les tenía tanto celo divino y sentía que Dios lo estaba mandando a matar a los cristianos, y ya tenía las cartas de todos los fariseos para matar a los cristianos, pero era un camino equivocado. Y Jesús se le atraviesa y le dice, ¿quién eres? ¿Por qué estás dando cosas contra el aguijón? ¿Quién eres? Pues soy Jesús a quien tú persigues, te estoy poniendo el alto. Si estás yendo con toda la fe por el camino equivocado, y te puede pasar, todos nos podemos equivocar porque somos humanos. Si estás yendo, escúchame bien, aquí quiero que pongas mucha atención. Si estás yendo con toda tu fe en Cristo por el camino equivocado, Dios te va a poner el alto. Si por temor a no equivocarte te quedas en el lugar, Dios no va a honrar la fe. Dios siempre va a honrar la fe. Entonces, esta persona, creyendo que está haciendo lo correcto, creyendo que oyó a Dios, se tira por la pendiente, pero no se fijó que había un abismo. Dios se le va a atravesar y lo va a salvar, porque Dios siempre
honra el principio de la fe y Dios rechaza y corta al que escoge su propia seguridad, al que escoge el no hacer las cosas por la fe. Los caminos de Dios siempre van acompañados de la fe. Ahora tenemos el otro tipo de persona, el tipo de persona que oye todas estas cosas extraordinarias que estamos hablando, pero es loco, es un necio. Ah, no, yo quiero todas esas experiencias. Y Ana se fue a orar con la jaula del león. Yo también me voy a meter a la jaula del león y me voy porque yo soy lo máximo y quiero tener esa experiencia. ¿Se lo va a comer el león? Entonces, uno es el loco que quiere hacer las cosas con una gran insensatez, que no sopesó la palabra. Aquí es muy importante sopesar lo que estamos recibiendo, que me voy a aventar de la montaña. ¿Cuándo me voy a aventar de la montaña? Ah, no, pues yo a lo loco me aviento porque yo soy lo máximo. Bueno, pues a lo mejor venía una tormenta eléctrica y te iba a caer un rayo. Mal momento para aventarte de la montaña. Entonces, cuando escucho la voz de Dios, obviamente tengo que operar en el principio de la fe y tengo que saber cuándo es el momento. Hay cosas que Dios nos manda y tengo que saber con quién lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer. No solamente es escuchar la voz de Dios. La voz de Dios muchas veces viene acompañada con el cómo, con el cuándo, con el con quién. Y hemos cometido muchos errores. Yo he cometido muchos errores muchas veces en guerra espiritual, pues llevándome una cantidad de gente a la guerra, pues que eran un montón de entusiastas locos y que al final fue un desastre haberlos llevado a la guerra. ¿Por qué? Porque me falló en mi inmadurez el poder escoger quiénes fueran. En la medida que fui creciendo, pues fui disminuyendo la cantidad de gente que podía venir conmigo. Recuerdo cuando fuimos a Irak a hacer el imperio de Saddam Hussein, Dios nada más nos permitió ir 5 mujeres. Muchas veces las muchas multitudes te van a traer más problemas que ir con poca gente bien entrenada. Entonces, escuchar la voz de Dios está íntimamente ligada a cuál es mi posición. ¿Estoy realmente buscando a Dios? ¿Quiero realmente ser guiado por el Espíritu? ¿O quiero experiencias extraordinarias? Pero pues mi vida pues no importa mucho cómo sea. Total, ya tengo una buena posición, ya tengo reputación, ya estoy, o quiero sobresalir. ¿Cuántas veces no hemos estado en congregaciones que el disque profeta de la congregación lo que quiere es sobresalir? Empieza así, dice el Señor, y está interrumpiendo al Espíritu Santo, y lo que quería esa persona era que notaran qué espiritual era, o empiezan a hablar unas lenguas todas raras, interrumpiendo lo que el Señor está haciendo. Entonces, aquí es donde tenemos que tener discernimiento. Entonces, el que busca escuchar la voz de Dios, sí o sí pida discernimiento. Pida discernimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo correcto? Y cuando Dios te da una palabra, va a venir siempre acompañada de una paz absoluta. Cuando hay algo así como que ese ya no era Dios. Y puede ser chiquitito el vamos a hacer esto. Y ahí te está diciendo claramente Dios, ojo, ese no soy yo. O no es el tiempo. Entonces, la palabra de Dios tiene su tiempo. Como le decía Dios a David, ¿vas a pelear contra los filisteos? Que estoy enviando a pelear contra los filisteos. Espera el ruido de las balsameras. Cuando oigas el sonido de ejércitos moviendo las balsameras, en ese momento ataca, porque Jehová, tu Dios, ya atacó el campamento. Entonces, hay tiempos, hay personas, momentos, como David decía, enséñame los caminos de tus mandamientos. Entonces, no solamente es, no, pues escuché este mandamiento, ¿cuál es el camino de esto? No, como estaba mencionando Lorenza en el programa anterior acerca de, ya no me acuerdo si era el programa anterior o pero bueno, en uno de los programas estaba mencionando acerca de
del amigo de Martín Lutero, que pues, se lanzó a hacer una cantidad de destrucciones terribles porque tenía el concepto de lo que tenía que hacer, pero no el cómo lo tenía que hacer. Aquí es donde se hacen muchos desastres. Sí, y ahí esta parte sí fue de la clase anterior, entonces rescatarla también ahora. Si la motivación que nos está moviendo es para justificar algo que está dentro de nosotros ante los demás, sí o sí viene de nuestra propia corrupción y nuestra propia definición de cómo y cuándo hacer las cosas. En cambio, si lo que nos está impulsando a hacer algo es porque le hemos dado espacio al Hijo de Dios a formarse en nosotros, otra cosa es, completamente. Y quiero también traerle una imagen visual al Dabar. Y no sé si se acuerdan de una película que salió hace ya varios años que se llama Lion. En español creo que también se llama Lion, porque es el nombre del personaje principal. ¿Se acuerdan? Sí, León. Y bueno, total, la historia completa de este personaje que se llama Lion es su búsqueda por regresar y conocer de dónde viene, de aquí en la tierra, porque él era un huérfano adoptado. Entonces su búsqueda y su drama interno es conocer su identidad porque no quiere estar separado de dónde es. ¿Qué tal si sus padres siguen vivos? ¿Qué tal si su hermano sigue vivo? ¿Qué tal si alguien lo conoce en la ciudad de donde él vino, pero él no sabe ningún detalle? Porque dejó su familia y su lugar desde los 6 años. Entonces, esta búsqueda creo que no podemos, es más un drama, es una motivación que te está moviéndote a cambiar de tu vida hasta ese momento para el personaje, sin visión alguna de por dónde, cómo, no existe ningún registro de él en ningún lugar y él no sabe nada, lo único que tiene es la urgencia de conocer de dónde vino, así él tenga que recorrer el mundo entero para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Lo hace y persigue esto. Entonces, sale en búsqueda de su lugar de pertenencia, sin saber nada, desesperado, frustrado por el camino. Y hay algo que esa voz de urgencia empieza junto con él moverse y suplir esa necesidad a tener un tiempo de más sosiego, de profundizar, de mucha más templanza. Entonces empieza a entender, ok, ahí voy, lo estoy haciendo, tal vez no logre yo nada con todo esto, pero por lo menos va a satisfacer mi necesidad de encontrar de dónde vine. Y luego se empieza a rodear de pistas que lo empiezan a llevar al lugar, un lugar en un país, en una ciudad de donde él viene, y cada vez más esa voz que antes era una urgencia se convierte en mucho más semblanza y propósito que antes. Entonces, interesante que dependiendo de dónde esté en nuestras vidas, la voz de Dios puede ser un movimiento de urgencia. O sea, no necesariamente en un instante súbito vamos a escuchar, esta típica voz audible y expectativa, hola, yo soy Dios, te estoy hablando desde las nubes, pero incluso no está recibiendo una palabra que era, mira, te estoy llevando a conocer por dónde vas, ven, muévete, tipo más Abraham. Para ese personaje, en cómo él estaba, en todas sus limitaciones y fallas, había una motivación interna que lo estaba llevando a lograr un propósito mayor para su vida. Entonces, lo más interesante de la película, y esto no es un spoiler porque de hecho sale en el tráiler, él empieza la razón por la que él empieza a reconocer que va por un camino correcto hacia la ciudad de donde él viene, es porque empieza a reconocer su entorno y que esto le trae memorias. Entonces, él llega a un lugar, un campo abierto, y empieza a tener memorias de él de los 6 años, que así era el color de las mariposas, que de esa manera exactamente se veía el brillo del sol sobre el pasto y que el viento exactamente le daba ese cosquilleo. Entonces, sin saber mucho, por esa experiencia vivida, se ancla, es por aquí. Ok, me queda claro que estoy haciendo algo correcto,
que estoy yendo por el camino que debo ir y que cada vez me acerco más. Entonces le da lugar a llegar a su lugar de origen. Y en él, todo su deseo es ser ese hijo de su familia en esa ciudad y en esa tierra. Su búsqueda completa de su vida. Y a partir de la experiencia vivida, es que él empieza a reconocer y a dar pasos. Entonces, ese es un paralelo gigantesco para nosotros. El sabernos hijos de Dios no implica un trayecto de la noche a la mañana, pero el experimentar la eternidad de nosotros se conecta al entorno en donde tenemos que estar. Y esa eternidad nos empieza a testificar. Aquí es, este eres tú. Ese dabar te está llevando, no es nada más por experimentarlo una sola vez, sino que te empieza a establecer como un hijo que viene de su padre y que es la expresión máxima del padre quien lo creó. Si no han visto esa película, la verdad es un tremendo dramonón. Si no les gusta el drama, no lo vean. Por otra parte, tiene una gran enseñanza. Va a tocar hacer un programa para hablar de cómo Dios habla por mirar la película. Porque en verdad ahí hay una clara experiencia de que a veces nosotros podemos estar en algo cotidiano y de repente Dios usa eso cotidiano, como estar viendo una película, y de repente Dios nos dice, fíjate en eso, es algo que yo quiero hacer contigo. O sea, a esto voy y creo que esto es lo interesante de todo lo que estamos hablando al final, de que un hijo del Señor que con un corazón puro quiere buscarle, sí o sí, por muchos lados va a salir la voz para esa persona. Por muchos lados y desde esa búsqueda interna, desde esa hambre interna, por ver la voz de Dios, como también la voz de Dios va a empezar a venir a él como estas miguitas de pan que te van llevando a un punto más grande de lo que uno pensaba. Pienso que de alguna manera, como también el ejemplo de aventarse de la montaña, a veces también el Señor nos va tirando miguitas de pan para que nos movamos del lugar por donde siempre nos lanzamos, nos va moviendo de a poco a otra zona para empezar a experimentar otra cosa. Pero para esto hay que estar abierto. Y ahí es donde viene también un elemento que hemos mencionado acá, la fe, meterle fe al asunto. De ahí que el escritor de Hebreo hace esta lista de hombres que creyeron, todos experimentaron la voz de Dios. Y lo hicieron porque efectivamente le pusieron fe al tema. Ahí, así se sube la apuesta, metiéndole fe al asunto. Amén. Y importante entender que cuando Dios te muestra algo, no te lo va a mostrar como algo aislado. Así como decía Lorenza, cuando este personaje, León, entendió algo de que por aquí va, a veces Dios te da un milagro, una sanidad, un milagro financiero o una palabra profética que le soltaste a alguien. No lo veas como un hecho aislado. Este es un peldaño de algo que Dios quiere seguir edificando. Los milagros no suceden aisladamente porque sí. Es porque es una ruta de pensamiento o una ruta de dirección que Dios quiere marcar en tu vida. Entonces no veas así como esos pensamientos, no, pues ya Dios me hizo un milagro y como que era el único milagro que te iba a hacer en la vida. No. Eso está marcando el principio de un camino, el principio de algo que tienes que perseguir por donde va, o una revelación que te vino esa revelación, esa perla del cielo. Masticar esas perlas del cielo, masticar esos sueños que Dios te da y ver por dónde Dios te quiere hablar. Hay veces que Dios verdaderamente habla a través de los sueños porque la mente se atraviesa de tantos caminos que Dios necesita que estés bien dormido para que te pueda hablar, porque si no, ya empiezas a crear otras cosas por ahí. Entonces es muy importante pues seguir ese caminar del dabar y ser guiados hacia donde Dios nos quiere llevar. Amén. Bueno, pues con este pensamiento terminamos nuestro programa de Encuentros del Séptimo Tipo y seguimos avanzando en este poderoso tema de la voz de Dios, que Dios quiere crecer dentro de ti y que esas fuentes de agua de vida no cesen
Y yo desato sobre ti esa agua que venga del cielo, que abra tus fuentes y que a partir de este día empiece un nuevo tiempo, una fuerza mayor para escuchar la voz de Dios, un discernimiento mayor para escuchar su voz y seguir sus caminos. El Señor les bendiga. Gracias, Lore. Gracias, Anita. Gracias, Simón. Nos vemos la próxima semana.